Descubre 15 lecciones extraordinarias del estoicismo que transformarán tu vida para siempre. Era un día gris en Malasaña. El aire vibraba con promesas de cambio mientras Andrés, un joven arquitecto de 28 años, miraba por la ventana de su pequeño apartamento. La presión se sentía como un peso sobre su pecho. Aún resonaban en sus oídos las expectativas de su madre, quien siempre soñó con que él fuera un profesional destacado. Sin embargo, la realidad laboral se cernía sobre él como una sombra. Un lugar que parecía más una selva de prejuicios y competencias desleales que un entorno creativamente estimulante. Chico sin experiencia, le decían. Esas palabras se repetían en su mente, como un eco cruel que lo empujaba al abismo. Decidido a escapar de la opresiva atmósfera, Andrés se refugió en una cafetería del centro. Mientras observaba la lluvia deslizarse por el cristal, una anciana arquitecta, Clara, entró y se sentó a su lado. Clara era un ícono, una de las figuras más relevantes en la construcción de algunos de los edificios más emblemáticos de Madrid. Su mirada atenta notó la angustia en el rostro de Andrés. Sin pensarlo, lo invitó a su hogar. En ese instante, las puertas de una nueva realidad se abrían lentamente ante él. Clara comenzó a narrar historias de su juventud, de luchas y victorias, de cómo había desafiado las adversidades en un mundo dominado por hombres. A medida que hablaba, Andrés se sumergía en un mar de emociones contradictorias. Por un lado, la admiración. Por otro, la frustración por su propia impotencia en la misma profesión. Antes de que pudiera procesar el torrente de sentimientos, el universo profesional de Andrés se tambaleaba. Un rumor aterrador se esparció por la oficina. Un alto ejecutivo estaba implicado en un fraude que amenazaba no solo su carrera, sino su reputación. En medio de su miedo y confusión se encontraba en un dilema moral desgarrador. ¿Debería actuar, arriesgando su trabajo y generando la desaprobación de su madre, o permanecer en silencio y acatar la injusticia? La voz de su madre resonaba en su mente. Tienes que ser alguien, Andrés. No puedes defraudarnos. Las noches se volvieron insomnes. En su mente, las imágenes se mezclaban. El rostro de Clara, sus historias inspiradoras, y la oscuridad de un futuro incierto. Mientras tanto, la presión se intensificaba. Se sentía atrapado en un laberinto del cual no sabía salir. La decisión de actuar pulsaba en su interior, mientras su conciencia lo cuestionaba constantemente. ¿Sería capaz de enfrentarse a aquellos que lo despreciaban? La voz de Clara resonó en su mente. No te dejes dominar por el miedo, lucha por lo que es justo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Andrés se encontró de pie ante su escritorio, el informe del fraude frente a él, como un monstruo de 1000 cabezas. Un sudor frío recorría su frente mientras la angustia lo invadía. La decisión pesaba como plomo en su estómago. Miranda, su supervisora, lo miraba desde el otro lado de la oficina, sus ojos afilados como cuchillos, siempre buscando una debilidad en él. La idea de revelarlo sería el fin de su carrera, sí, pero también podría ser el inicio de una verdad que su alma anhelaba gritar. ¿Sería capaz de levantarse, de quebrantar el silencio? La historia lo marcaba, y él, parado en ese cruce de caminos, sabía que debía elegir pronto. La incertidumbre se anidaba en su corazón, mientras la sombra de su madre lo seguía, presionando cada vez más fuerte. El reloj marcaba las 10 de la mañana cuando Andrés decidió dar el primer paso. Se sentó con rapidez. El transporte del tren que lo había dejado en la oficina había sido un caos, pero ese pequeño tropiezo no le importaba.
Su mente estaba centrada en lo que debía hacer. Su respiración se aceleró mientras repasaba el informe. Cada palabra implicaba un riesgo, pero la tora que lo envolvía se tornaba palpable. Con valentía, comenzó a redactar un correo electrónico dirigido a su jefe, exponiendo no solo el fraude que había descubierto, sino también su preocupación por los posibles efectos en la compañía y sus colegas. Al pulsar enviar, sintió como el peso de la incertidumbre desaparecía, aunque solo un poco. No obstante, la euforia fue efímera. La realidad que lo rodeaba, el espacio opresivo de la oficina y la mirada de Miranda, que ahora carecía de su habitual desdén, lo atrapaban. La tensión se volvió aún más evidente. Esa misma tarde recibía la llamada de Clara. Su voz, firme pero cálida, fue un bálsamo para su frágil confianza. Haz lo que es correcto, Andrés. La valentía se mide no por la falta de miedo, sino por la decisión de actuar a pesar de éste. Recuerda que cambiar el mundo comienza por cambiar uno mismo. Sus palabras reverberaban en su ser, infundiéndole un nuevo aire. A medida que los días transcurrían, Andrés notó un cambio en sí mismo. Empezó a ver su mundo con otros ojos. Las críticas que antes lo desanimaban ahora eran un incentivo para mejorar. Se dedicaba a investigar más sobre arquitectura sostenible, un campo que lo había fascinado desde que Clara se lo mencionara. Su pasión resonaba con cada proyecto que imaginaba, cada plano que dibujaba. Fue en estas horas solitarias, en la lluvia de su corazón, donde su negocio de sueños comenzó a arder. Sin embargo, la sombra del fraude no desapareció. En sus interacciones, sentía una tensión persistente, la desconfianza burbujeante de sus colegas. Sentía que cada mirada lo evaluaba, y no pudo evitar preguntarse si había tomado la decisión correcta. La incertidumbre crecía. Si el resultado no era el esperado, su situación podría volverse todavía más precaria. La job security no era una promesa, sino un lujo en tiempos de crisis empresarial. Decidido a encontrar respuestas, buscó consejo en el entorno más cercano, sus compañeros de trabajo. Se atrevió a abrir conversaciones más profundas con ellos. Al principio, temía que sus propias dudas nublaran su camino, pero, a medida que hablaban y compartían ilusiones y temores, vio destellos de esperanza en sus respuestas. Un par de ellos, admirando su valor, comenzaron a apoyarlo, reconociendo que la verdad era superior a cualquier miedo que pudieran cargar. Así, Andrés no solo construía conexiones con ellos, sino también una pequeña red de valentía que lo respaldaba. Cuando menos lo esperaba, la reunión que había anticipado llegó. El consejo directivo estaba dispuesto a escuchar sus hallazgos. La sala era un laberinto lleno de miradas inquisitivas. La reliquia de su madre y su formación profesional pesaban como grilletes, pero el eco de Clara resonaba en su interior. La valentía es contagiosa. Con cada frase que articulaba, reconstruía su confianza, delineando argumentos coherentes y sólidos sobre la ética que debía prevalecer en sus prácticas. Sin embargo, en medio de la disertación, la puerta se abrió. La figura de Miranda apareció, su presencia implicando una advertencia. La mirada de Andrés se cruzó con la de ella, y la expresión en su rostro lo hizo dudar. Un silencio tenso se hizo presente, y en ese instante se preguntó, ¿la verdad que había comenzado a desvelar lo fortalecerá? ¿O esconde trampas que aún no ve? Lo único que Andrés sabía con certeza era que su vida, como su carrera, estaba a punto de cambiar irrevocablemente. Una decisión crucial se encontraba a la vuelta de la esquina. La sombra de su madre seguía ahí, implacable. La verdad se acercaba, pero también lo hacía la posibilidad del peligro. El momento de la verdad había llegado, y él estaba listo para enfrentarlo. La sala del consejo se llena de murmullos mientras los directivos intercambiaban miradas entre sí. Andrés sintió cómo el sudor frío se acumulaba en su frente. Había expuesto su hallazgo con meticulosidad, pero la llegada intempestiva de Miranda había convertido el aplauso en un mar de incertidumbres. Ella era la máxima autoridad en el departamento, y su presencia
amenazaba con dibujar líneas que Andrés no había previsto. Andrés buscó una forma de retomar el control. Su corazón latía con fuerza mientras investigaba sus opciones. Sabía que había hecho lo correcto para proteger a sus compañeros y la integridad de la empresa. Sin embargo, las dudas volvían a asediarlo. Si Miranda decidía desacreditarlo, podría estar firmando su sentencia de muerte profesional. «Escuché que tienes información valiosa, Andrés», dijo Miranda, rompiendo el silencio tenso que había invadido la sala. Su tono era suave, casi persuasivo. Pero Andrés reconocía el filo de la amenaza subyacente. ¿Intentaba atenuar su impacto o, por el contrario, buscaría socavar su posición? Lo que he presentado es un análisis de las irregularidades en las últimas transacciones. Es importante que todos tengamos conciencia de este problema, respondió Andrés, refrenando su deseo de mirarla con renuencia. Sabía que estas palabras eran más que un argumento. Eran la manifestación de su transformación. Mientras la reunión avanzaba, Andrés empezó a notar que la disposición de sus compañeros había cambiado. Un amigo de años, Ricardo, lo apoyó abiertamente. «Si sucede algo, aquí estamos. La transparencia es lo que importa». La fuerza de sus palabras le permitió a Andrés sentir que no estaba solo. Aunque el camino parecía peligroso, sus decisiones habían empezado a construir algo más grande que el temor. Las horas de reflexión y diálogo con sus colegas estaban dando sus frutos. Su valentía empezaba a inspirar. Al final de la reunión, tras unas horas prolongadas de deliberaciones y especulaciones, Andrés sintió que, al menos ese día, había puesto un pie firme en una nueva realidad. Todo había cambiado en su mentalidad. Ya no temía tanto a las consecuencias como antes. Sin embargo, esa sensación de triunfo era efímera. Al salir de la sala, se topó de nuevo con Miranda. Su mirada penetrante abarcaba un espectro mucho más profundo que la simple advertencia. «Esto no ha hecho más que comenzar, Andrés. Así que prepárate». Era un desafío velado, un recordatorio de que el conflicto apenas se iniciaba. Andrés se alejó de ella con la mente agitada. Se preguntó cuántas batallas más tendría que librar para alcanzar sus objetivos. La lucha había despertado un fuego interno que no sabía que existía. Empezó a comprender que enfrentarse a Miranda era solo una parte del proceso. El verdadero desafío sería el eterno enfrentamiento con sus propias inseguridades y la posibilidad de fracasar. Desde esa noche, la idea de construir su futuro en la arquitectura sostenible cobró inusitada fuerza. Comprendió que una vida dedicada a crear soluciones innovadoras no era solo una carrera profesional, sino su legado personal. Aquella revelación transformó su angustia en dirección. Como un nuevo amanecer, la voz de Clara resurgió en su mente. «La valentía es contagiosa». Andrés se sintió invadido por la necesidad de expandir esa valentía en el mundo que lo rodeaba. Entonces decidió que no era solo su carrera lo que estaba en juego. Se puso al reto de inspirar cambios. Mientras contemplaba su futuro, una nueva pregunta surgió. En su búsqueda de paz y prosperidad, ¿qué sacrificios estaría dispuesto a hacer? La respuesta la buscaba en cada trazo de sus planos, en cada conversación sincera con sus compañeros, en cada mirada llena de esperanza que conectaba con ellos. El camino apenas comenzaba, y una nueva cita en el consejo estaba programada para la próxima semana. Esta vez, el reto sería aún mayor. Allí se decidirían los próximos pasos sobre los que se cimienta la ética en el entorno laboral de la empresa. Antes de entrar en la incertidumbre de ese futuro inmediato, Andrés sabía que cada decisión contaba, y las elecciones que haría marcarían no solo su vida, sino el rumbo de muchos. La última mirada de Miranda aún lo perseguía, y ahora comprendía que solo había visto una parte del desafío. Con una determinación renovada, se preparó para enfrentarse no solo a sus adversarios personales, sino también a las contradicciones que podrían amenazar sus sueños. ¿Sería capaz de equilibrar su pasión y su ética en un entorno tan hostil? La respuesta que Andrés encontrara lo llevará por un camino insospechado, donde el verdadero riesgo es desgastarse uno mismo en el proceso de cambiar el mundo.
La semana se sucedió entre preparaciones y reflexiones. Andrés dedicaba más tiempo al arte de contemplar sus planes, una práctica que le resultaba tanto liberadora como desafiante. Tenía claros los fundamentos de su propuesta sobre la ética en el trabajo, pero la sensación de inestabilidad que traía la figura de Miranda lo mantenía alerta. Era consciente de que todo lo que había construido podía desvanecerse ante un solo movimiento en falso. Su estudio se había convertido en un santuario personal. Cada boceto que trazaba en la mesa revelaba la esencia de su visión. Espacios laborales que no solo promovían la productividad, sino que también cultivaban el bienestar de las personas. Sin embargo, entre líneas y medidas, su mente competía entre el deseo de ser un líder a la altura de su entrega y el peso de la incertidumbre que Miranda suscitaba. Había pasado mucho tiempo en la conversación con sus colegas, comprendiendo que su reto no solo consistía en presentar una propuesta, sino en fomentar un cambio profundo. Se preguntaba repetidamente si lo que proponía era suficiente. La resistencia que anticipaba no venía únicamente de Miranda. También enfrentaría el escepticismo de otros directivos cautelosos, como si su proyecto fuera un frágil castillo de naipes. El día de la reunión llegó con una carga emocional abrumadora. Andrés se preparó, no solo con los detalles técnicos, sino con una narrativa que esperara resonar en la sensibilidad de aquellos que lo escucharían. Desde su perspectiva, no era una simple exposición. Era un manifiesto por la valentía a favor de una nueva dirección. Cuando se presentó, se propuso no solo hablar sobre ética en el trabajo, sino comunicar la necesidad de ser pioneros en un camino mucho más humano. Durante su exposición, la atención de sus compañeros oscilaba entre la curiosidad y la resistencia. A la mitad, fue interrumpido por el firme tono de Miranda. ¿Realmente crees que la ética puede imponerse en un sistema tan establecido?, inquirió. El pacto subyacente en su mirada lo llevó a cuestionarse si su esfuerzo en el cambio era realmente suficiente. Andrés sintió un escalofrío, pero decidió no dejar que las dudas consumieran su discurso. Es precisamente la falta de ética la que ha llevado a esta empresa a situaciones críticas. Si seguimos ignorándolo, corremos el riesgo de perder no solo nuestro compromiso, sino nuestro futuro. Lo que necesito de ustedes hoy es visión, no temor, contestó, traspasando su voz de inseguridad a la firmeza. Un silencio pesado se instaló temporalmente entre ellos. Andrés buscó una respuesta en los rostros de sus compañeros. Sentía que algo había cambiado. Más de uno comenzó a asentar lentamente, aunque aún había resistencia en ciertos sectores. A medida que su exposición avanzaba, fue revelando no solo datos, sino también ejemplos de otras empresas que habían revolucionado su cultura organizacional. El poder de su argumentación crecía, así como su confianza. Afuera, ante el murmullo que se iniciaba, Andrés pudo vislumbrar que había tocado una fibra sensible. Las palabras de Clara resurgieron como un mantra en su mente. La valentía es contagiosa. Tal vez su audacia estaba comenzando a filtrar a través del ambiente hostil. Sin embargo, al finalizar la exposición, un último golpe psicológico llegó cuando Miranda se levantó nuevamente. Es admirable lo que has propuesto, Andrés. Pero no olvides que el mundo del trabajo no es un lugar ideal. Recuerda que a veces la ética y el negocio chocan de manera inevitable, dijo dejándolo con una sensación de inquietud. Al salir del consejo, aún con la adrenalina intacta, empezó a caminar con una determinación renovada. La confrontación con Miranda era solo el principio, pero incluso así, se sentía como un alpinista que ha alcanzado una nueva altitud. La sensación de que algo importante estaba forjándose dentro de él le impulsó a seguir adelante. Ya no podía retroceder. La lucha por sus ideales apenas comenzaba. Mientras comenzaba a salir del edificio, una nueva pregunta se formó en su mente. ¿Cuánto estaba dispuesto a sacrificar de su propia vida personal por un cambio que, indudablemente, lo iba a transformar todo a su alrededor? Esa duda, mucho más que un simple dilema, marcaba el curso de su viaje, y cuando la llamada de teléfono interrumpió sus pensamientos, supo que ese sonido podría alterar el rumbo de su vida.
La pantalla mostraba el nombre de un contacto inesperado, alguien que había estado apartado de su vida profesional durante años. ¿Sería este el momento de la verdad que había estado esperando? Andrés se detuvo al ver el nombre que iluminaba la pantalla de su teléfono. Era Leo, un antiguo compañero de trabajo que había dejado la compañía para aventurarse en una nueva dirección profesional. Recordó las largas horas que habían pasado juntos, desafiando ideas y empujándose mutuamente hacia el límite de su creatividad. Durante los últimos años, Andrés había sentido la pérdida de esa colaboración como una falta en su vida profesional. La voz de Leo había quedado como un eco en su memoria, un recordatorio de que había otras maneras de ver el mundo. Decidió responder. Al instante, la voz de Leo, cargada de entusiasmo, lo envolvió. Andrés, tengo una propuesta que podría interesarte. He estado trabajando en un proyecto innovador relacionado con cultura organizacional, y pensé en ti. Podría ser una colaboración de lo más enriquecedora, dijo. Sus palabras eran como una chispa. Andrés sintió que algo dentro de él despertaba. Leo continuó hablando sobre su visión de un entorno laboral más humano, centrado en personas, y cómo había logrado impactar en la cultura de su nueva empresa. A medida que describía sus logros, Andrés sentía cómo su propia propuesta se iluminaba a la luz de lo que estaba escuchando. Un nuevo camino se abría ante él, integrar sus ideas sobre ética en el trabajo con la visión de Leo. Después de colgar, Andrés se quedó en silencio. Reflexionaba sobre la sinergia potencial que podría surgir de esta colaboración, pero una inquietud también se alzaba en su mente. Antes de cualquier avance, necesitaba encontrar una forma de equilibrar su compromiso con su propia ética y la influencia de Leo. Una alianza podría ser la clave, pero también podría implicar un sacrificio personal, una sombra de los dilemas que lo habían acompañado desde el principio, y la advertencia de Miranda resonando en su cabeza. Con una determinación renovada, se dispuso a acercarse a Leo. Decidió que era hora de explorar no solo la conexión profesional que había estado anhelando, sino también la parte de él que había permanecido oculta, la que necesitaba crecer. En su interior, luchaba con la pregunta de cuán lejos estaba dispuesto a ir por sus ideales y la colaboración que le ofrecía. Cada decisión se sentía como una bifurcación, un paso que definiría su futuro. Mientras trazaba un plano mental para su próximo encuentro, reflexionó sobre las posibles resistencias que enfrentarían. Leo era un visionario, pero también podía ser impulsivo. La combinación de su enfoque audaz con la necesidad de mantenerse centrado en sus valores podía resultar explosiva. La duda sobre si podría lograr crear un cambio significativo sin perderse a sí mismo lo carcomía. Días después, se reunió con Leo en una elegante cafetería del centro de la ciudad. La energía del lugar vibraba con conversaciones entusiastas y el aroma del café recién hecho envolvía el ambiente. Mientras intercambiaban ideas, Andrés sopesaba cada palabra que decidía compartir. Se preguntaba si las inquietudes que había acumulado a lo largo de sus años en la empresa valían la pena ser divulgadas, o si debía mantenerlas a raya para no desestabilizar el diálogo. La agenda de Leo era claro. Quería implementar una especie de laboratorio de cultura laboral en su nuevo trabajo. A medida que desarrollaba su idea, Andrés no pudo evitar sentir cómo sus miedos personales comenzaban a desdibujarse ante la posibilidad de un nuevo comienzo. Aprendió de este diálogo que, a veces, el verdadero crecimiento profesional se encontraba al abrirse a nuevas experiencias, incluso con todas las incertidumbres que eso conlleva. Mientras finalizaban la reunión, Andrés sintió que el temor que lo había acompañado por tanto tiempo comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, cuando Leo le lanzó una pregunta directa sobre su disposición para unirse a una nueva aventura, Andrés sintió cómo su corazón se aceleraba. Esta decisión no representaba solamente un cambio laboral, era una redefinición de su propósito. Después de hacer una pausa, contestó con firmeza. Estoy dispuesto, pero necesito asegurarte que nuestras visiones deben alinearse completamente. No puedo comprometer mis principios. Al salir de la cafetería, una nueva inquietud se estableció.
¿Podría realmente mantener su ética en un entorno donde la ambición y el riesgo estaban al acecho? Esa noche, mirando el cielo estrellado, Andrés se preguntó si su camino lo llevaría a un lugar inesperado, en el que enfrentaría personajes como Miranda, en el umbral de su propio cambio. Mientras su mente se mantenía en la encrucijada de emociones y decisiones por tomar, un mensaje de texto surgió. Otra interrupción. Otro posible cambio. ¿Sería este el desafío definitivo que pondría a prueba todo lo que había luchado por construir? Andrés se sentó en su escritorio, el brillo de la pantalla iluminando su rostro mientras leía el mensaje. Era un enlace a un artículo sobre estoicismo. La curiosidad lo atrapó, impulsado por la necesidad de claridad en un momento donde sus decisiones pendían de un hilo. Abrir el enlace se convirtió en una nueva búsqueda. Estaba decidido a obtener herramientas que lo ayudaran a navegar la incertidumbre de su próximo paso con Leo. Las lecciones sobre el estoicismo resonaban con su propia búsqueda de equilibrio. Aprendió que uno de los pilares de esta filosofía era la aceptación de lo que no se puede cambiar. Andrés comenzó a hacer conexiones entre estas enseñanzas y su vida profesional. Si iba a sumergirse en el mundo de Leo, debía reconocer que no podía controlar todas las variables del entorno. Sin embargo, podía decidir cómo respondía a ellas. Decidió implementar pequeñas prácticas estoicas en su rutina diaria. Cada mañana, escribía en un diario sus intenciones y los posibles obstáculos que podría enfrentar. Este simple ejercicio pronto se volvió una brújula para sus pensamientos, ayudándole a dimensionar sus miedos y a entender que no estaba solo en sus luchas internas. Aprendió a observar sus emociones sin dejarse llevar por ellas, lo que, a su vez, le otorgó una nueva perspectiva sobre su relación con Leo. Una semana después se reunió de nuevo con Leo, esta vez en una oficina moderna. La energía era palpable, pero Andrés se sintió más en control. Comenzaron a discutir el proyecto del Laboratorio de Cultura Laboral. Leo, lleno de ideas audaces, parecía desbordante de entusiasmo. A medida que Leo hablaba, Andrés aplicaba las lecciones aprendidas. Cada vez que Leo proponía una idea arriesgada, él tomaba un momento para reflexionar antes de responder, en lugar de lanzarse directamente a la acción. Al observar la dinámica entre él y Leo, Andrés sintió que sus principios empezaban a solidificarse. La idea de implementar un sistema de retroalimentación en el laboratorio le pareció crucial. Si queremos crear un entorno que valore la voz de todos, debemos establecer un canal claro para la comunicación, donde la crítica constructiva sea bienvenida. Leo asintió, sorprendido por la propuesta. Era un pequeño triunfo personal para Andrés, un paso firme en la dirección de sus ideales. A medida que la conversación avanzaba, Andrés también se dio cuenta de que debía manejar sus expectativas. Aunque deseaba que Leo entendiera y abrazara todas sus ideas, comprendió que la colaboración requeriría ciertos compromisos. La cuestión no era solo dar, sino también recibir. Sin embargo, esta vez se sentía más fuerte, como si cada lección estoica le armara con la resiliencia necesaria. No todo debía estar bajo su control. Con el paso de las semanas, Andrés se sumergió cada vez más en el trabajo con Leo. La colaboración comenzó a tomar forma, pero en momentos de tensión, Andrés todavía lidió con dudas. Cada decisión parecía un campo minado de ideales versus resultados. Se preguntaba si este enfoque sería suficiente para lograr el impacto que deseaba, o si acabaría cediendo a la presión. Una tarde después de una reunión complicada, Andrés encontró un mensaje en su bandeja de entrada. Era de Miranda, a quien no había visto desde hacía meses. La pregunta en el correo lo heló. ¿Te has desviado de tu camino, Andrés? Se sintió confrontado por su propia conciencia. El eco de su advertencia resurgía, remarcando lo que había pasado por alto en su búsqueda de crecimiento. La noche se cerró sobre él, y la tensión de la decisión pesaba de nuevo. Andrés sabía que debía enfrentar esta pregunta. La respuesta no sería solo un vistazo a su pasado, sino una guía hacia su futuro.
¿Sería capaz de reconciliar sus ambiciones con sus principios? La respuesta se dibujaba en el horizonte, pero la inquietud estaba presente. Con cada lección estoica que había asimilado, entendía que la acción y la reflexión debían coexistir. Pero, al mismo tiempo, la sombra de Miranda lo empujaba a cuestionar sus alianzas. ¿Podría separar la lealtad profesional de sus propios valores? Mientras contemplaba esta disyuntiva, la inminente llegada de una nueva reunión con Leo quedó marcada en su mente como una prueba crucial. ¿Tendría el valor de ser sincero ante el peligro de perder lo que había empezado a construir? Andrés despertó esa mañana con un nudo en el estómago, consciente de que la reunión con Leo no sería solo un encuentro profesional, sino un momento decisivo. La pregunta de Miranda resonaba en su mente. Había transcurrido un tiempo desde que se comprometió a seguir un camino de autenticidad. Este intercambio podría ser la prueba que definiera su rumbo. Mientras se preparaba, miró por la ventana. La luz del sol filtrándose entre los edificios le dio un atisbo de esperanza. La idea de actuar con integridad resonaba profundamente en él. Se dijo que debía ser valiente. Defender sus principios era tanto un acto de responsabilidad como de liberación. Sin embargo, el miedo a perder la oportunidad de colaborar con Leo lo mantenía en vilo. La lucha interna se intensificó. ¿Era este camino el que realmente deseaba o se estaba dejando llevar por la ambición? Al llegar a la oficina, el ambiente estaba cargado de energía. Leo, siempre entusiasta, parecía dispuesto a llevar las ideas al siguiente nivel. Sin embargo, a medida que discutían avances y estrategias, Andrés se dio cuenta de que el enfoque de Leo estaba dirigido hacia el resultado, dejando de lado el proceso. Necesitamos hablar sobre cómo manejamos el feedback, propuso Andrés, intentando transmitir la importancia de una cultura de crecimiento que permitiera errores y aprendizaje. Se sintió vulnerable al plantear una crítica. Lo que no esperaba era la resistencia de Leo. No podemos permitirnos distraernos. El tiempo es dinero y hay cosas que no podemos darnos el lujo de cuestionar, replicó, la frustración evidente en su voz. Andrés, sintiendo el peso de su propia propuesta sobre sus hombros, tomó una respiración profunda. Aquí estaba la línea. Un dilema que combinaba su deseo de avanzar con el miedo a la pérdida. En ese instante, se aferró a las enseñanzas estoicas. Recordó que no podía controlar la respuesta de Leo, pero sí su propia reacción. Entiendo tu punto de vista, pero también creo que lo que construimos aquí debería ser sostenible a largo plazo. Si no fomentamos un entorno donde todos puedan expresarse, corremos el riesgo de perder lo más valioso, la creatividad de nuestro equipo. La firmeza en su voz sorprendió a ambos, la tensión palpable en el aire. Después de esa reunión, se retiró a su oficina sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Había hablado con honestidad. Sin embargo, la preocupación por la posible reacción de Leo lo atormentaba. A lo largo de la tarde, Andrés repasó el encuentro en su mente. Tal vez había sido una lección en sí misma, una confrontación que no solo le mostraba la senda a seguir, sino también reforzaba su resolución de actuar conforme a sus propios valores. Entonces el teléfono sonó. Era un mensaje de Leo pidiendo una reunión. La incertidumbre se apoderó de Andrés. Esta podría ser la conversación crucial. Un mar de preguntas se agolpaba en su mente, inquietantes y desafiantes. Este era un momento para confrontarlo de nuevo, para absorber la crítica e innovar en su propósito. Al mismo tiempo el eco de Miranda resurgía. ¿Podría racionalizar su deseo de contribuir con su necesidad de ser auténtico? Sabía que la situación no era solo sobre ser correcto o incorrecto, sino sobre su evolución personal y profesional. Fue un recordatorio de que el verdadero progreso a veces resulta en la incomodidad de las decisiones difíciles. Mientras se preparaba para la reunión, se sintió dividido entre la ansiedad de ceder y el impulso de ser fiel a sí mismo. La posibilidad de un cambio drástico en su relación profesional lo aterrorizaba. Pero la respuesta no estaba en evitar el conflicto, sino en enfrentarlo. La decisión estaba en sus manos.
¿Tendría el coraje de permanecer fiel a lo que había aprendido, aun cuando el futuro se tornaba incierto? El reloj avanzaba, implacable, y cada tic resonaba con la intensidad de su incertidumbre. La respuesta a esas preguntas, y el desenlace de su camino, se harían evidentes en pocos minutos. Cada decisión, cada palabra, podría cambiar el curso de su carrera. La pregunta flotaba en el aire, lista para ser confrontada. ¿Estaba verdaderamente preparado para aceptar el costo de la autenticidad? La reunión con Leo se acercaba, y Andrés sentía cómo su corazón latía con más fuerza que nunca. La incertidumbre de lo que se diría lo mantenía alerta. En su mente las palabras de Miranda resonaban como un mantra. Podrás perder oportunidades, pero si pierdes tu integridad lo habrás perdido todo. Esa reflexión se convirtió en un acicate. Decidió que esta charla sería un momento clave y debía prepararse. Andrés llevó su computadora portátil a la sala de reuniones, dispuesto a presentar una estrategia más humanizada y menos centrada en el resultado. En su mente, los diálogos moldeaban una narrativa potencial, una que estaba por reinventar su relación con Leo y, en consecuencia, cambiar su propio futuro profesional. Cuando Leo llegó, la energía en la habitación cambió. El entusiasmo casi palpable del líder eclipsaba cualquier duda que Andrés pudiera tener. ¿Cómo estás, Andrés? Estoy ansioso por saber cómo te sientes respecto a nuestra última conversación, dijo Leo, con una sonrisa que podía desarmar. Estoy bien, gracias. Lo que realmente querría discutir es cómo podemos fomentar un ambiente que no solamente valore la eficacia, sino también la innovación que proviene de un proceso de diálogo abierto. Respondió Andrés, intentando inyectar confianza en su voz. Leo frunció el ceño. No estoy seguro de que esto sea el mejor momento para eso. Estamos en una etapa crítica. Necesitamos resultados, no reflexiones. La tensión se generó rápidamente, y Andrés sintió cómo su impulso chisporroteaba ante el rechazo. Tomando un respiro profundo, recordó su meta: el autodescubrimiento y la autenticidad. Leo, el crecimiento sostenible es más que solo alcanzar metas inmediatas. Lo que estamos construyendo es un equipo, y la creatividad de cada miembro depende de cómo se sientan en el entorno laboral. Las palabras parecían fluir como un río. La resistencia de Leo se transformó en un silencio reflexivo. Andrés comenzó a notar pequeños matices en la expresión de su jefe, un leve titubeo que indicaba que su mensaje había hecho el impacto que ansiaba. ¿Te gustaría que implementáramos sesiones de feedback más frecuentes?, preguntó Leo, en un tono que evidenciaba una mezcla de interés y duda. Exactamente. Creo que pueden ser fundamentales. No solo para ajustar las estrategias, sino para construir confianza y cohesión dentro del equipo, propuso Andrés. Mientras hablaba, la convicción se asentaba en su interior, como si cada palabra fuera un ladrillo que edificaba un nuevo camino para su carrera. Aquella conversación inicialmente temida comenzó a tomar un giro constructivo. Ver a Leo reconsiderar su postura dejó a Andrés una sensación de empoderamiento. La admiración que sentía por su jefe se transformó en algo más complejo, una comprensión de que, incluso aquellos en posiciones de liderazgo pueden ser abiertos a aprender. La reunión concluyó con un compromiso implícito entre ambos. Andrés se retiró con un nuevo sentido de dirección, comprobando que en el camino de la autenticidad, la confrontación podría convertirse en un poderoso aliado. Sin embargo, no todo era calma en su interior. La inquietud por la reacción de su equipo al nuevo enfoque lo acechaba. ¿Estarían dispuestos a aceptar un cambio? Los miedos regresaban, como sombras proyectadas en su mente. Al finalizar la jornada, un mensaje llegó a su teléfono. Era Miranda, solicitando un encuentro. Andrés sintió cómo el corazón le dio un vuelco. Este diálogo podría llevar a un nuevo nivel de introspección en su viaje. ¿Qué podría aportar Miranda a su entendimiento de la autenticidad en el entorno laboral? Estaba claro que cada nuevo paso que daba lo conducía hacia una encrucijada aún más profunda. Andrés se encontraba ante la puerta abierta de una transformación potencial, donde su autenticidad y crecimiento personal
serían probados ante el desafío inminente de aceptar el cambio. ¿Estaría dispuesto a explorar lo que esa conversación con Miranda podría revelar sobre sí mismo y sus verdaderos valores? Andrés caminó hacia la cafetería, el lugar donde se había pactado el encuentro con Miranda, sintiendo una mezcla de ansiedad y expectativa. La leve brisa de la mañana le recordaba que la vida se movía, influenciada por factores tanto internos como externos. La incertidumbre lo abrumaba. ¿Qué tal si Miranda no comprendía su enfoque? ¿Y si sus dudas pesaban más que su intención de mejorar el ambiente laboral? Al llegar la vio sentada en una mesa. La luz del sol iluminaba su rostro con un halo sereno. Su presencia, siempre tranquilizadora, instó a Andrés a dejar a un lado sus tensiones. Se sentó frente a ella, y tras unas frases de cortesía, se lanzó a compartir sus recientes descubrimientos sobre la importancia de la autenticidad en un entorno profesional. Me he dado cuenta de que los resultados no lo son todo. Los equipos necesitan un sentido de pertenencia y confianza, o de lo contrario, la innovación se apaga, dijo, observando atentamente la reacción de Miranda. Ella lo escuchaba con atención, pero su mirada contenía una mezcla de curiosidad y cautela. Andrés, comenzó Miranda, es valioso que hayas llegado a esa conclusión, pero debes estar preparado para enfrentar la resistencia. La gente tiende a aferrarse a lo que conoce, incluso si lo que conocen no es lo que les beneficia. Las palabras de Miranda resonaron en su mente, abriendo una puerta a preguntas más profundas. ¿Estaba realmente listo para afrontar la resistencia de su equipo? El camino hacia la autenticidad no solo involucraba sus propias decisiones, requería que otros también se unieran a ese viaje. Es un desafío, respondió Andrés. Pero siento que si demostramos que un enfoque más humano puede generar resultados positivos, quizás podamos cambiar esa mentalidad. Quiero ser un líder que inspire confianza, y no solo cifras. Miranda sonrió, y en su expresión vio el reflejo de su propia determinación. Eso es admirable, pero recuerda que el liderazgo no solo se trata de inspirar, también es necesario gestionar conflictos. Habrá quienes preferirán la vieja forma de hacer las cosas. El diálogo se tornó en una oportunidad de introspección para Andrés. La idea de gestionar conflictos lo confrontó con su propia vulnerabilidad. Aunque había comenzado a madurar profesionalmente, había aspectos de su carácter que aún requerían desarrollo. Se dio cuenta de que para liderar efectivamente, necesitaba practicar no solo la empatía, sino también la asertividad. Si estoy dispuesto a ser auténtico, debo estar preparado para afrontar las críticas. ¿Cómo puedo hacerlo sin perder mi propia esencia?, preguntó, sintiendo una corriente de nerviosismo recorrerlo. Miranda lo observó a través de sus ojos llenos de experiencia. Aceptando que no todos estarán de acuerdo contigo. Esto no significa que debas cerrar la puerta a las críticas, más bien. Debes verlas como una oportunidad para seguir creciendo. Cada enfrentamiento tiene algo que enseñarte, incluso aquellos que parecen oponerse a tu visión. Andrés reflexionó sobre sus palabras. Era el tipo de sabiduría que marcaba la diferencia entre un líder mediático y uno verdaderamente transformador. A medida que la conversación avanzaba, surgían ideas sobre cómo podría implementar un espacio seguro para el feedback en su equipo, tanto en privado como en grupo. Era una vía que no solo podría cultivarse en la sede de la empresa, sino también en el corazón de cada integrante. Días después, al volver a la oficina, Andrés se encontró frente a su equipo en una reunión donde tenía que dar la bienvenida al nuevo enfoque. La mezcla de nervios y emoción era abrumadora. Mientras hablaba, notó miradas escépticas, interacciones silenciosas y mensajes de duda flotando en el aire. Su corazón se aceleró de nuevo, pero esta vez se sintió más firme. Estoy aquí para fomentar un ambiente donde todos puedan expresar sus ideas y preocupaciones, sin temor a represalias, dijo Andrés con determinación. Pero antes de que pudiera recibir algún tipo de respuesta animada, una voz en el fondo interrumpió. ¿Qué pasa si eso significa que algunos de nosotros corremos el riesgo de ser criticados o incluso despedidos? La tensión se apoderó de la habitación,
y Andrés sintió que había llegado a un punto crítico en su crecimiento personal. Era el momento de defender sus convicciones, o retroceder ante la amenaza de la disidencia. ¿Sería capaz de enfrentar la resistencia abierta y erigir puentes en lugar de levantar muros? Esa pregunta lo perseguía, mientras su mente se preparaba para una batalla que no solo definiría su papel como líder, sino también su identidad personal. Andrés respiró profundo. Era el momento crítico que había estado esquivando durante tanto tiempo. Enfrentarse a sus compañeros, compartir sus ideales y abordar sus temores, era más que una simple tarea. Era el paso hacia la autenticidad y el liderazgo que tanto anhelaba. La mirada escéptica de su colega lo retó, pero también lo motivó. En su interior se encendió una llama de valentía. «Entiendo tus preocupaciones», comenzó. «La transparencia es desafiante. Pero mi intención es crear un entorno donde se valore la voz de cada uno. No busco imponer una idea única. Quiero que podamos construir juntos». Se sintió empoderado mientras sus palabras resonaban en la sala. Algunas cabezas comenzaron a asentir, y la tensión comenzó a disiparse. Hasta ahora, había estado en el lado receptor de la crítica, pero había llegado el momento de demostrar que valoraba tanto la apertura como la responsabilidad. Sin pensarlo, continuó. La creatividad solo florece en un ambiente donde todos se sientan seguros para aportar. Es el momento de dejar atrás el miedo y acercarnos juntos a la construcción de un futuro ético y colaborativo. La sala permaneció en silencio, pero Andrés percibió un cambio en la energía. Al escuchar sus propias palabras, se dio cuenta de que, al igual que él, sus colegas anhelaban un cambio real. Se sentía más en control que nunca, aún ante la oposición. Un compañero, José, finalmente rompió la renuencia. «Si realmente crees en esto, deberíamos probarlo. Vamos a establecer canales donde podamos discutir abiertamente nuestras preocupaciones y cómo podemos mejorar juntos». La voz de apoyo resonó con la fortaleza de alguien que había encontrado su propio deseo de cambio. Andrés sonrió. Una mezcla de alivio y determinación sembraron en su interior. Era el principio de una transformación no solo para él, sino cada vez más evidente para su equipo. Al final de la reunión, se sintió más conectado con ellas, con una confianza renovada que había sido forjada en el proceso de abrirse y enfrentar miedos juntos. La transición hacia un nuevo enfoque no sería sencilla. De hecho, quedó claro que la resistencia de Miranda podría aún presentarse en varios momentos. Sin embargo, en ese instante, Andrés se dio cuenta de que había adquirido la habilidad de liderar desde la autenticidad. Había encontrado su voz, y más importante aún, había comenzado a construir una comunidad. A medida que los días se convirtieron en semanas, Andrés se centró en fortalecer las iniciativas de feedback en su equipo. Se establecieron reuniones frecuentes, cultivando un espacio en el que cada miembro podía expresar inquietudes y proponer innovaciones. Un cambio palpable tomó lugar en el ambiente laboral. La vulnerabilidad se transformó en fuerza colectiva. Al mismo tiempo, los resultados comenzaron a hablar por sí solos. El equipo empezó a colaborar de manera más sinérgica, abordando retos de un nuevo ángulo. Las innovaciones comenzaron a surgir, y la producción mejoró notablemente. Era claro que la conexión emocional y la apertura estaban inspirando un proceso creativo más efectivo. La verdadera validación llegó cuando la dirección de la empresa elogió públicamente al equipo por su capacidad para adaptarse y superar desafíos. Ese día, Andrés se sintió no solo un arquitecto de espacios físicos, sino también un arquitecto de relaciones significativas. Los temores iniciales de ser criticado se convirtieron en la emoción de ser un cambio. Su madre, al enterarse de los avances en su trabajo, de alguna manera reconoció lo valioso que se había vuelto su crecimiento personal y profesional. Clara, su mentora, le envió un mensaje tras escuchar de su éxito. «Andrés, la valentía que has mostrado está creando un impacto genuino en tu entorno. A veces, el verdadero cambio comienza dentro de nosotros mismos». En ese momento,
Comprendió que su evolución había sido un viaje de autodescubrimiento. La transformación había sido profunda. Andrés no solo había conquistado sus inseguridades, había establecido un camino hacia un liderazgo significativo dentro de su carrera. Mirando hacia adelante, estaba listo para enfrentar cualquier desafío que se presentara, preparado para seguir inspirando y liderando con integridad. La sombra de Miranda ya no parecía tan amenazante. Más bien, era una pieza del rompecabezas que lo había llevado hasta aquí. Los dolores y tribulaciones, la lucha constante contra sí mismo, lo empujaron hacia su mejor versión, donde su esencia se alineaba con sus ideales. Finalmente, Andrés sabía que había alcanzado una etapa de paz y propósito. Había ahora un camino iluminado por sus acciones, y una misión por la que estaba dispuesto a luchar. Su sueño de crear un entorno laboral ético no era solo una ambición, era la esencia de su vida profesional. Nada lo detendría. Y así, con el corazón pleno de gratitud y un futuro brillante ante sí, cerró otro capítulo de su vida con un objetivo singular: seguir construyendo. Este es el momento de mostrar su apoyo. No esperen ni un segundo más para suscribirse inmediatamente al canal y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y no se olviden de compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Gracias por ser parte de esta comunidad.